Queridos hermanos, buenas noches. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos para conocer de Él. Continuamos con nuestro estudio de Efesios en Ricos en Cristo, donde cada miércoles estamos descubriendo, viendo en su palabra lo que Él tiene para nosotros. Mis amados hermanos, les invito a que tomen su Biblia y busquen un espacio adecuado para el estudio en esta noche. Permítame hacer una oración y empezamos enseguida. Padre, te doy gracias por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. De la misma manera que el apóstol Pablo se dirige a ti al orar por los creyentes de Efesios, te pedimos por nosotros, Señor, que tú nos muestres, nos dejes ver por medio de tu Espíritu Santo, ilumines nuestras mentes para ver todo lo que tenemos en ti, Señor. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estamos en Efesios capítulo 1 y el versículo 18. Ahora, quisiera nuevamente leer desde el versículo 15 en adelante y luego nos enfocamos en el versículo 18 un poco más detallado, ¿ok? Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos amados, qué importante que es para nosotros ver que nuestro Dios tiene mucho para nosotros y Él desea que nosotros sepamos lo que ya nos ha dado, ¿sí? Siempre que vemos en las oraciones de Pablo, y es algo que dijimos la semana pasada, vemos que él habla acerca de que sepamos las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, de que el creyente debe saber quién es en Cristo Jesús. Esto para que afecte al carácter cristiano, a quienes somos. ¿Sí? Es el deseo de Pablo que nosotros podamos ver la vida de una manera espiritual. Y ese es el deseo de Dios, que veamos la vida a la luz de quiénes somos en Él, de nuestra posición, de lo que Él ha hecho, pero también de ver la vida por el control del Espíritu Santo en cómo vemos las situaciones, ¿sí? Mis amados hermanos, esto es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque si usted no está viendo las cosas como Dios las ve, en el momento en el que algo cambia en su vida, ya sea en lo político, el gobierno, en lo económico, en la salud, en la familia, ¿dónde está Dios en eso? ¿Sí? ¿O está su esperanza en las cosas celestiales que no cambian y vive de esa manera y puede tomar decisiones en cuanto a lo económico, a lo político, a lo material, a la salud? Sí, a todas estas situaciones que varían, puedo tomar yo decisiones en base a algo que es siempre presente, que es lo que Dios hace, lo que Él ha hecho, quién es Él. Si nuestra vida está basada en eso, entonces podremos mantenernos firmes, ¿ok? Estables, no como un barco a la deriva que se está hundiendo, sino como un barco que está bien, sólido, fuerte y descansa sobre las aguas y las aguas no están dentro de él, sino está bien, ¿ok?
Ahora, mis amados hermanos, esto es muy importante cuando nosotros llegamos al capítulo 1 y el verso 18, porque cuando habla acerca del alumbramiento al corazón, habla al corazón del creyente que nosotros encontramos aquí, dice, para alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, y tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el alma, tiene que ver con la iluminación del Espíritu Santo en cuanto a lo que ya es nuestro. Hemos dicho ya que esto es solamente posible por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos deja ver lo que ya tenemos. Ahora, mis amados hermanos, quisiera que vayamos revisando algunos versículos que nos ayudan en cuanto a cuál es la iluminación que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Por ejemplo, miren en el Salmo 119 y el versículo 18. ¿Sí? Salmo 119 y el versículo 18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Sí, el día de hoy también estaba estudiando con otros pastores de diferentes partes del mundo y veíamos en cuanto al temor de Dios. Y llegamos a la conclusión de que habla acerca, por la enseñanza que tenemos del Nuevo Testamento, de una dependencia absoluta en el Señor, no en un terror de Él o en un miedo, sino una dependencia en Él. Pero eso es solamente posible cuando el Espíritu Santo nos deja ver quién es Dios, nos deja ver quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, para no vivir como lejanos a Él, ¿sí? El momento que nosotros creímos, el momento que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, en ese momento más de 33 cosas pasaron instantáneamente en las cuales Dios nos cambió de posición, de una posición en Adán a una posición de hijos de Dios en Él. Sí, y con Él nos dio el Espíritu Santo y nos dio todas las cosas que le pertenecen a Él. Pedro dice en 2 de Pedro 1:3 que nos dio todas las cosas pertenecientes a la vida y a la piedad. Y tiene que ver la piedad con el reflejo de Dios en nuestras vidas por el control del Espíritu Santo. Entonces, muy importante lo que leemos aquí. Es necesario, la iluminación tiene que ver que podamos ver las cosas espirituales como Él las ve. Y por eso dice aquí, abre mis ojos y miraré. Sí, está usando una figura, ¿no? Una figura literaria de cómo va a hacerlo, ¿no? Lo que Dios quiere es que nosotros veamos las cosas como Él las ve y eso solamente es posible por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es imposible ver las cosas celestiales, ver las cosas de Dios con una mente no renovada. Vimos, o los que ustedes están estudiando con nosotros en Primera de Corintios, los días domingos, nosotros hemos visto que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, o sea, los sentidos están cegados, es como si estuviera en un cuarto a oscuras o no pudiera percibir, oler, no puede gustar, no puede tocar, no sabe absolutamente nada de las cosas de Dios. Sí, pero la oración de Pablo para los creyentes es que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, es decir, que su alma, que está compuesta por mente, voluntad, es decir, lo que decidimos, las emociones, lo que sentimos, esto la Biblia lo habla como el corazón, esté gobernado por el Espíritu Santo y no por el yo egocéntrico que no quiere nada con Dios, ¿sí? Sino por nuestra nueva posición en Cristo Jesús, donde por el Espíritu Santo podemos ceder el control de nuestra vida a Él, ¿sí? Y eso es posible solamente cuando el Espíritu Santo nos ilumina, nos abre los ojos. Miren también conmigo
Juan capítulo 3 y el versículo 3, porque estas cosas no se pueden discernir por la inteligencia humana, ¿sí? Una persona puede tener varios títulos académicos, económicos, lo que usted le quiera, tener una mente muy aguda, pero ser ciego espiritual, no ser sabio, no ver las cosas como Dios las ve. Sí, podrá tener una agudeza mental, pero en cuanto a las cosas de Dios, ciego y tomar las peores decisiones de su vida, ¿sí? Tener muchos títulos y tener una familia en miseria, ¿sí? Tener mucho dinero y no tener un hogar, ¿sí? Entonces, Dios quiere que nosotros veamos las cosas a la luz de la verdad, a la luz de las Escrituras, y eso solamente es posible por el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Y dijimos la semana pasada algo muy importante. Si usted no ha visto el video de la semana pasada, le invito a ver que alguien no nacido de nuevo no puede conocer, no puede ver estas cosas. Y Dios quiere que compartamos su palabra, pero eso es solamente posible en el poder de Él. Compartamos su palabra y alguien que no conoce necesita saber que está muerto espiritualmente. Por eso tenemos la escritura. La carta a los romanos es una carta en la cual está tan claro lo que es la justicia de Dios y que el hombre sin Dios está separado de él y no tiene la justicia de Dios, pero que ha dado a su Hijo, que es la justicia que nosotros necesitamos y solamente por esa justicia es que podemos vivir y quien lo aplica en nosotros es el Espíritu Santo. Ahora, Juan capítulo 3 y el versículo 3, miren lo que dice. Juan capítulo 3 y el versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si es imposible ver las cosas espirituales si no ha nacido de nuevo. Si usted no conoce o simplemente no cree, no va a ver esto, ¿sí? Por esa razón, Cristo Jesús vino a morir en una cruz porque el pecado del hombre tenía que ser juzgado y Él tomó nuestro lugar. Él tomó su pecado y el mío. Y al hacer eso, Dios castigó a su propio Hijo en lugar de castigarnos a nosotros. Ahora, una persona que cree en lo que Dios hizo, dice, sí, yo me merezco el castigo, pero Dios ya mandó a su Hijo y Él pagó por mí, es salvo, ¿sí? Y al momento que cree, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, durante la vida del creyente, tiene el deseo de abrirle los ojos para que pueda ver lo que tiene, ¿sí? Es necesario nacer de nuevo. Si alguien que no ha nacido de nuevo no puede ver, ¿sí? Ahora, miren conmigo Mateo capítulo 13 y el versículo 9. Mateo capítulo 13 y el versículo 9. Dice aquí, el que tiene oídos, ¿sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Este era una expresión utilizada en el Antiguo Testamento, pero tiene que ver con alguien que no puede escuchar, ¿sí? O sea, que no le interesa, que no puede, o como está muerto espiritualmente y no entiende las cosas de Dios, no puede. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, como dijo, es necesario que nazca de nuevo, ¿sí? Yo tengo aquí el comentario de William MacDonald, en el cual quiero también mostrarles en cuanto a este versículo lo que dice, ¿ya? Mateo capítulo 13 y el versículo 9. Entonces, quiero leerles para que nosotros vayamos viendo esto el deseo de Pablo era que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos ilumine. Y dice aquí, Mateo capítulo 13,
y el versículo 9. Jesús concluyó la parábola con esta crítica amonestación. El que tiene oídos para oír, oiga. En la parábola estaba comunicando un importante mensaje a la multitud y un mensaje diferente a los discípulos. Nadie debería perderse el significado de sus palabras, por cuanto el mismo Señor interpreta la parábola en los versículos del 18 al 23. Refrenamos nuestra curiosidad hasta llegar hasta aquel párrafo. Sí, y el punto es que a quién se dirige, ¿sí? Y cuando Pablo habla acerca de alumbrar los ojos del entendimiento, tiene que ver con el alma, ¿sí? Nuestra mente, nuestra voluntad y emociones. El hombre en sí es un ser, dice la Escritura, en Primera de Tesalonicenses 5:21, compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Espíritu con minúscula, hablando del espíritu humano. El alma, mente, voluntad y emociones, y el cuerpo físico. Ahora, el alma gobierna al cuerpo físico, ¿sí? Donde tenemos la vista, los oídos, el olfato, el gusto, el tacto. Y en cuanto a escuchar, a oír, es solamente posible cuando el Espíritu Santo nos enseña. Hemos escuchado decir la expresión de que le entra por el un oído y le sale por el otro. Así es cuando nosotros no vemos las cosas como Dios las ve, o no es por el Espíritu Santo que nos enseña. Las cosas espirituales son solamente posibles discernirlas espiritualmente. Primera de Corintios 3:13, 2:13, perdón. Sí. Es solamente posible por el Espíritu cuando nosotros vemos aquí también que el poder escuchar o el oír lo que Dios dice es solamente por Él, por el Espíritu Santo que nos convence de pecado, que somos pecadores, que necesitamos de Él. Ahora, como creyentes, nacidos de nuevo, nos muestra que si no es por el poder del Espíritu Santo, entonces tampoco podemos escuchar, ¿sí? Dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que produce fe en nuestras vidas. Fe es ver las cosas como Dios las ve, es descansar en Él, es confiar en lo que Él ha hecho. Sí, miren otro versículo conmigo en Hebreos capítulo 5 y el versículo 11. Hebreos capítulo 5 y el verso 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Qué difícil, ¿no? Cuando una persona, por no ver las cosas como Dios las ve, por control del Espíritu Santo, por la dirección de Él, por dependencia en Dios, ver las cosas por su sabiduría humana, no puede escuchar lo que Dios dice, ¿sí? Está peleando con Dios por andar en la carne, y al estar peleando, estar en la carne, está peleando con Dios y, y no va a ir a ningún lado. El oír lo que Él dice es solamente posible por un acto de ya no yo, sino descanso en Él y lo que Él diga. Es la obra de Cristo en mí. Es la cruz de Cristo, de que he muerto juntamente con Él, lo que dice Romanos capítulo 6 y el versículo 6 en adelante, y que he resucitado juntamente con Él y ahora estoy para el servicio de Él. Entonces, cuando habla Pablo acerca de esto, lo que le está diciendo en Efesios capítulo 1, 2 y 3 en cuanto a su posición en Cristo, el que tiene oídos para oír, que oiga, y es decir, el creyente que ha nacido de nuevo y descansa en la verdad de que ahora es rico en Cristo Jesús y que tenemos todo en Él, que escuche, porque de esa manera es la única manera de poder vivir la vida cristiana. No por inteligencia humana, sino por la sabiduría de Dios, por el poder de Él en nuestras vidas. ¿Ya? Puede ver, puede oír. Ahora, otro más.
Salmo 34, el versículo 8. Salmo 34 y el versículo 8. Miren conmigo lo que dice aquí. Salmo 34 y el verso 8. Dice, gustad y ved que qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved. A ver, ustedes saben que cuando niños se nos dio de comer algo, ¿verdad? Y nos dieron en papilla o ya cuando íbamos creciendo algo que al comienzo tal vez no nos apetece o nos gusta de inmediatamente, ¿sí? Recuerdo a mi hija pequeña, ¿no? Todavía recién estaba empezando a meter alimentos en su boca hecho papilla. Y la bisabuela le da una cucharita de helado. ¿Cómo cree que fue la primera reacción de ella? Dame más, quiero más. Y de eso habla lo que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. El momento que saboreamos, hablo en sentido figurado, en cuanto al conocimiento de Él, que es la relación que tenemos con el versículo 17 de Efesios 1, eh, el versículo 17 de Efesios 1 tiene que ver con el conocimiento de Él, es el experimentar eso, es el que he probado que Él es fiel y digno de confianza. Dice aquí, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él y es que descansa en Él, feliz el hombre que confía en Él. Sí, este término que Pablo está utilizando en Efesios 1:18 para alumbrar el entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, tiene que ver con esto, que hemos probado, que sabemos lo que tenemos en Él, que sabemos quién es Él. Y esto, hermano, no es de la noche a la mañana. Sí, tampoco es porque cojo mi Biblia y me acuesto sobre ella y me va a pasar por ósmosis. Tiene que ver con estudiar su palabra, con leer su palabra y con creerla, pero también con conocer lo que Dios ha dicho, porque el Espíritu Santo nos abre los ojos para ver la verdad, para ver lo que Él ha hecho, quién es Él. Gustad y ved que Jehová es bueno. Probar y contemplar o ver que Él es bueno, ¿sí? Cuando esto pasa, no quiere decir que no va a tener usted problemas. No quiere decir que no va a experimentar circunstancias difíciles en esta vida, sino que al haber gustado, va a poder ver que Jehová, que Dios es bueno a pesar de las circunstancias. Y para nosotros hoy en día igual. ¿Dónde está Dios en nuestro diario caminar? ¿Dónde está Él en su propia vida? ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Qué es lo que Él quiere? Él quiere que usted le conozca íntimamente y que sepa que Él es bueno. Sí, ya nosotros que hemos estudiado las dispensaciones, pasamos por el gobierno humano y vimos que los gobiernos no sirven. ¿Sí? Fueron puestos y dados para que gobiernen al hombre, pero aquel hombre que pone su esperanza en él va a vivir frustrado toda la vida, porque Dios quiere que pongamos nuestra confianza en Él únicamente. Quien no va, no falla y es bueno. Entonces, esto para nosotros, hermanos, aquí en Ecuador, que estamos cambiando de gobernador o de presidente en nuestro país, ¿sí? Necesitamos confiar en nuestro Dios porque no hay otra manera, ¿sí? Si no, nuestra alma va a estar inquieta, intranquila. Pero, por eso dice aquí, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén. Les leo un poquito más en este versículo, en el 34, que es tremendo.
Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, oh hijos, oídme. ¿Sí? Necesitamos conocer a nuestro Dios y esto es solamente posible cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos. Entonces, regrese conmigo a Efesios, donde estamos estudiando, porque es solamente por el poder del Espíritu Santo que podemos ver la vida a la luz de la verdad, en base a quienes somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, en base a la posición celestial que ya nos ha dado, en base a la herencia que nosotros mismos somos delante de Dios, algo precioso para Dios, que lo que Pablo quiere es que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, nos ilumine, alumbrando. Alumbrar tiene que ver con poner luz a los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Sí, porque si nosotros vivimos a la luz de las circunstancias, no hay esperanza. ¿Sí? Si tú y yo vivimos a la luz de nuestra fortaleza física, a la noche te está doliendo la espalda o te están doliendo las piernas y ya no sirve. Sí, está mal. O te envejeces. Envejecemos porque somos pecadores y un día vamos a morir. Sí, a no ser que el Señor nos lleve y en el arrebato no experimentemos la muerte, pero si no, todo hombre aquí en esta tierra muere, físicamente muere, porque es una consecuencia del pecado. Ahora, aquí está hablando que Dios quiere, por medio del Espíritu Santo, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, es decir, que veamos, que escuchemos y que gustemos las cosas a la luz de quién es Él, de la verdad, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjense conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 3. Primera de Pedro 2, 3. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Desead. ¿Cómo es el deseo? Grita, patalea hasta que le den de comer. ¿Sí? ¿Y nosotros qué estamos esperando? No tenemos hambre. No buscamos el conocer de Él. Porque en la carne, el hombre natural, el hombre viejo, o más bien dicho, la carne no quiere nada con Dios. Pero el hombre espiritual está dispuesto para conocer de Él, es decir, la vida que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso Pablo está refiriéndose a alumbrar los ojos de vuestro entendimiento, porque es el hombre nuevo que tenemos en Cristo Jesús, la nueva naturaleza espiritual que se nos ha sido dada, está deseosa de conocer al Señor. Eso es algo que usted y yo tenemos. Es Cristo Jesús en usted y en mí que tiene ese deseo ardiente de conocer, de ver, de oír, de gustar de nuestro Señor. A ver, Dios, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Yo quiero ver, quiero experimentar esto. Qué tremendo, ¿sí? Ahora, sigamos viendo, mis amados hermanos, porque hemos visto ya el ver, el oír, el gustar. Veamos el olfato, ¿no? El oler. Miren conmigo en Filipenses capítulo 4 y el versículo 18, ¿sí? Filipenses capítulo 4 y el versículo 18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto a Dios.
Y cuando Pablo está hablando acerca de olor fragante, tiene la referencia a las ofrendas hechas delante de Dios o las ofrendas que se hacían delante de Dios subían como un olor fragante, algo que agrada a Dios. Y lo único que agrada a Dios en cuanto a eso, el sacrificio acepto, es su Hijo Jesucristo. Que podamos experimentar que lo que le agrada a Dios es la vida de Cristo en nosotros, es la vida de fe, de confianza en Él. Cristo dijo aquí en esta tierra, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre que me envió. Que podamos el gustar de eso, el saber que es Él el que está presente. ¿Ya? Qué importante ver esto. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, en cuanto a nuestra vida, lo que hacemos, solamente el Espíritu Santo nos puede dejar, nos puede abrir los ojos, prender la luz para que veamos lo que tenemos en Cristo Jesús y experimentar eso, cómo le agrada al Señor y lo que le agrada a Dios es simplemente la obra de su Hijo Jesucristo. Sí, cuando usted y yo caminamos a la luz de la verdad, como hombres crucificados y resucitados, que por el poder del Espíritu Santo tomamos decisiones, caminamos aquí en esta tierra, nos relacionamos con otros, agrada a Dios. Es un olor fragante hacia Él, una ofrenda viva. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, sacrificios vivos aceptos a Dios, ¿sí? De olor fragante. El olor es de Cristo, es de Él en nuestras vidas, no de mis propias ideas, no de mi buena moral o buena conducta, no. Tiene que ver con la vida de Cristo en el creyente que descansa en el poder del Espíritu Santo. Entonces, esta oración es muy amplia, es mucho lo que está diciendo Pablo. Eh, si pasamos rápido, no podemos ver esto. Sí. Ahora, miren también segunda a los Corintios, capítulo 2 y el versículo 14, porque solamente por alguien espiritual que puede ver estas cosas, donde todos los sentidos se aplican y dice, no, yo por ahí no me meto porque Cristo no está por ningún lado ahí. Sí, más bien confío en el poder del Espíritu Santo y estoy tranquilo. Ahora, miren conmigo, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 2 y el versículo 14, vamos a ver. Segunda a los Corintios 2:14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Otra vez tiene la figura de las ofrendas ofrecidas al Señor Jesucristo, a Dios, que cuando vemos el Antiguo Testamento, cuando vemos el tabernáculo, cada uno de los utensilios, cada uno de, de las cosas que se hacía, tenía que ver con prefiguras de lo que iba a ser Jesucristo, de mostrarnos a nosotros. Lo único que le agrada a Dios es que nos acerquemos en fe, en confianza a su palabra, porque solamente a lo que Dios agrada es su Hijo Jesucristo. Y Él en nosotros confía en Dios todo el tiempo. ¿Ya? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Cuándo? Cuando nos va bien. No dice solamente cuando me desperté y leí mi Biblia. Siempre. Entonces, es importante que nosotros veamos esto a la luz de la verdad. Siempre. Por la obra de Jesucristo, Él en nosotros agrada al Padre.
¿sí? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta. Aquí va, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, esto es lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere es conocer a Cristo, no tu buena moral y conducta, sino a Cristo en ti. Porque el Espíritu Santo que convence al mundo de justicia, juicio y de pecado, les apunta a la verdad, les apunta a Jesucristo, y cuando ve a un creyente, cuando ve a la iglesia local caminando en dependencia de Él, cuidando de que conozcan al Señor y afecta, por ende, a la sociedad, la gente dice, yo quiero de Cristo Jesús, yo quiero lo que ellos tienen, pero no es posición económica o una prosperidad económica, sino a Cristo Jesús. El problema de hoy en día es que no se enseña la verdad y por esa razón lo que buscan es bendiciones terrenas. Es lo que buscamos en la carne, no nos interesan las cosas celestiales, no nos interesa el olor de Cristo, es decir, la vida de Él en nosotros, que se refleje eso. Entonces, sigamos viendo, mis amados hermanos, uno más. Hechos capítulo 17 y el verso 27. Hechos capítulo 17 y el versículo 27. Miren lo que dice. Aquí, Pablo estaba hablando con los en Tesalónica y luego pasa a Atenas y en Atenas está explicando el Evangelio, está mostrando que necesitan conocer de Dios y dice el versículo 27, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando habla acerca de tocar, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Sí, y aunque habla acerca de en sentido figurado, lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 1 y el verso 18 es que el Espíritu Santo nos deje ver lo que tenemos, lo que somos en Cristo, a Cristo mismo en nuestras vidas y ver cómo Él obra, ¿sí? Muchos de los problemas físicos son problemas psicosomáticos que vienen de la psiquis, de la mente. Los problemas del estómago, muchos de ellos son por un estrés mental que nos afecta. Pero dice la escritura que la palabra de Él es como medicina para nuestros huesos. El conocimiento de Él como un bálsamo para nuestro ser. Sí, un bálsamo tiene que ver con algo que te da descanso, que te refresca, que te cura. Y es así. Solamente al conocerle a Él podemos estar tranquilos, ¿sí? Podemos descansar y hasta el rostro se pone más bonito, pero alguien que descanse en Él, ¿sí? No importa lo que esté comiendo o cuánto dinero tiene en el banco. O aquí ya toqué un punto difícil, ¿no es cierto? Porque cuando nos tocan la cuestión del dinero, ahí sí nos molesta, saltamos. ¿Dónde está nuestra esperanza, hermanos? Generalmente no está en el Señor. Por eso la oración de Pablo es para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo nos deje ver la verdad. ¿Sí? Y Mateo capítulo 13 y el versículo 13, miren lo que dice aquí. Mateo 13, 13, ¿ya? Mateo capítulo 13 y el versículo 13 dice lo siguiente. Por eso les habló por parábolas. Por eso les hablo
por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Sí? Y esto es algo que hace Dios, ¿sí? La incapacidad para ver y entender las cosas espirituales no era por falta de inteligencia, sino un problema del corazón. ¿Sí? Hoy en día es igual. La incapacidad para ver y entender las cosas espirituales no es por falta de inteligencia, que sean tontos. No eres tonto, ¿sí? Sino que estás de rebelde con Dios, no viendo las cosas como Él las ve, por fe, por descanso en Él. Es un problema del corazón. El alma, la voluntad, la mente, voluntad y emociones están gobernadas por el yo, que es egocéntrico, que es carnal y que es miserable. Y Dios no quiere que estés ahí. Por eso Pablo dice que el Espíritu Santo alumbre los ojos de vuestro entendimiento, nos deje ver. Cristo ya murió por ti, tú ya moriste con Él, tú ya resucitaste con Él y ahora eres de Él, para servicio de Él, para uso exclusivo de Dios. ¿Sí? Eso es lo que Dios ha hecho. Ahora, termino leyéndoles un párrafo de nuestro estudio en el cual dice: los creyentes de Éfeso tenían fe y amor los unos por los otros, pero Pablo oraba que Dios se revelara a los efesios para que le conocieran en una manera más profunda. Como hijos de Dios, esta es nuestra grande necesidad. Leo lo que un autor desconocido escribió. Dice: la gran pregunta que existe ante la iglesia es siempre Dios mismo. Y el hecho más asombroso acerca de cualquier hombre no es lo que haga o diga, sino lo que entienda en la profundidad de su corazón de cómo es Dios. Lo más revelador acerca de la iglesia es siempre su idea de Dios, al igual que su mensaje más significativo es lo que dice acerca de Él o deja de decir, porque siempre su silencio es más elocuente que su discurso. Posiblemente cada error en la doctrina o falla en aplicar la ética cristiana podría ser finalmente encontrada en los pensamientos imperfectos acerca de Dios. El hombre que llega a una creencia acertada acerca de Dios es liberado de miles y miles de problemas temporales debido a que ve esos problemas tienen que ver con circunstancias las cuales en el mejor de los casos no le conciernen por mucho tiempo. Un autor desconocido. ¿Sí? Les leí el párrafo anterior. También tiene su valor, pero leí el párrafo que ya les leí hace una semana. Bueno, leo nuevamente, perdónenme hermanos, aquí está. Versículo 18, página número 10, dice: Pablo oró para que sus ojos fueran abiertos y pudieran darse cuenta de la esperanza de su llamado. Tenga en mente que el llamado de Dios es primero a Él mismo. Aquí hay algunos versículos para que puedas revisar. 1 Corintios 1:9, Mateo 4 del 18 al 20, Marcos 3 del 13 al 14, Marcos 6:7. Y dice: así como sucedió con los discípulos, Dios primero se llama a sí mismo, después hace un gran trabajo en nuestras vidas, moldeándonos a la imagen de su Hijo y después nos envía para sus propósitos y para cumplir su plan. Si el primer llamado de Dios no es para que hagamos algo, sino es para que le conozcamos a Él. Y eso es lo que Pablo quería, que el Espíritu Santo nos muestre, que a lo que Dios quiere es que le conozcamos a Él profundamente, íntimamente. Se nos ha sido dado su vida, la vida de Cristo. El Espíritu desea revelarnos a Cristo y después reproduce su vida en nosotros. Finalmente, manifiesta su vida a través de nosotros diariamente. Qué importante esto, ¿ya? Y un último párrafo, con eso terminamos esta lección. Dios también nos está llamando a la vida eterna con Él. Cuando fuimos salvados, se nos dio una garantía en nuestros corazones de que Jesús nos había dado vida eterna y que un día nos llevaría al cielo para estar con Él. Sí, amén, gloria a Dios.
un día ya no vamos a experimentar circunstancias pasajeras como es el dolor físico, la muerte. Dice la Biblia que cuando estemos ahí con Él no habrá más llanto, ¿sí? No habrá más dolor, no habrá más tristeza, ¿sí? Y nuestra esperanza es segura porque estamos en Cristo Jesús y eso va a pasar y así es. Ahora, hermanos amados, ¿cuál fue la oración de Pablo? Que el Espíritu Santo nos alumbrara los ojos de nuestro entendimiento, ¿sí? La misma oración para nosotros, amados hermanos. Que tengan un lindo resto de semana y de poder estudiar y conocer de Él. Saludos, hermanos amados.